Ciudadanos, trabajadores, huelga general contra la ocupación alemana, contra la guerra fascista por la salvación de nuestras tierras, nuestras casas, nuestros talleres. Como en Génova y Turín, pongan a los alemanes frente al dilema de rendirse o perecer. La fecha de hoy es muy importante para todos nosotros. El 25 de abril, 1945, es decir, exactamente hace 80 años, marcó un punto de inflexión en la historia italiana. De hecho, el 25 de abril marca el nacimiento de ese momento histórico, que posteriormente llevará al 2 de junio, 1946, a la formación de la República en el referéndum, a una nueva temporada democrática. El 25 de abril, 1945, la huelga general y la insurrección general contra los ocupantes nazifascistas marcan un capítulo fundamental para la historia italiana. Hoy lo profundizamos precisamente porque para conocer bien nuestra actualidad, primero debemos conocer la historia. Debemos saber de dónde venimos. Como decíamos, un punto de inflexión. ¿Por qué? Entonces intentemos rebobinar la cinta de la memoria. Italia entra en guerra. En 1940 todavía es la Italia de Mussolini. Es la Italia fascista. La Italia de las 2 décadas. La Italia que se presenta como una potencia mundial aspirante y que elige el campo del Eje como su ámbito estratégico. Es una elección obviamente equivocada, por varias razones, desde un punto de vista estrictamente militar, desde un punto de vista social, desde un punto de vista político, desde un punto de vista, si quieren, también humanitario. Italia sale de la Segunda Guerra Mundial, teóricamente el 8 de septiembre, 1943, cuando se divulga el corto armisticio de Cassibile, al que seguirá el llamado Largo Armisticio. Pero desde esa fecha, Italia se divide en dos, entre un sur, donde se instala el gobierno legítimo, y donde se mueven tanto los aliados angloamericanos como las formaciones reconstituidas del Ejército Real, y un norte ocupado por los alemanes, con la efectiva colaboración de los fascistas, los republicanos de la República Social de Salò, dirigida por Mussolini, un estado títere, y dentro del cual se mueven las formaciones partisanas. Formaciones que luchan detrás de las líneas, sabotean líneas de suministro, realizan acciones de disturbio, incluso de abierto terrorismo contra los ocupantes, y que son contrarrestadas sin piedad. Esas formaciones emplean unidades enteras, no solo republicanas, sino también alemanas, durante más de un año, hasta una fecha que se convertirá en igualmente histórica. El 13 de noviembre, 1944, cuando la emisora Italia Combate, una estación de radio que transmite en italiano programas preparados por el Reino del Sur y las fuerzas angloamericanas, en contacto con el Comité de Liberación Nacional, emite un proclama en nombre del comandante supremo del ejército aliado en Italia, el comandante Harold Alexander. ¿Qué dice el llamado programa Alexander? Que la campaña de verano ha terminado, que las operaciones de invierno serán solo de conservación, que se invita a los partisanos a cesar las operaciones a gran escala, a conservar municiones, materiales y armas para futuras maniobras, a esperar instrucciones siempre a través de la radio, a seguir recopilando información militar contra el enemigo y a esperar sustancialmente los nuevos movimientos angloamericanos que llegarán después de la campaña de invierno. Las reacciones al proclama de Alexander ciertamente no son entusiastas. El mismo Alexander nunca habría imaginado que ese texto, la traducción fiel al italiano de sus palabras, sería percibido como una invitación a existir, una especie de todos a casa. El desánimo dentro de las formaciones partisanas es evidente, pero rápidamente da lugar a la voluntad de no rendirse, de continuar resistiendo, a pesar de creer que ya no llegará más ayuda. Por los angloamericanos, al menos en los fríos meses de invierno en el norte de Italia, el Comité de Liberación Nacional, al Comité de Liberación Nacional Alta Italia, decide programar la ofensiva de primavera, una ofensiva que deberá llevar a la liberación definitiva del país. Mientras tanto, también continúan las conversaciones a nivel informal, y sobre todo secreto. Ocurre más allá de la frontera ítalo-suiza, en Chiasso, y son conversaciones que involucran a dos personas que tendrán una importancia histórica central en nuestra historia. La primera persona es un americano. Este americano se llama Allen Dulles. Es el jefe de la Oficina de Servicios Estratégicos, el precursor de la Agencia Central de Inteligencia. Allen Dulles está de hecho tramando un plan muy articulado, junto con algunos generales,
para convencer a las fuerzas alemanas de rendirse o al menos de retirarse hacia el norte. Su interlocutor, el otro personaje en el que hemos enfocado los reflectores, se llama Karl Wolff, comandante supremo de las SS, de las Waffen-SS y de la policía para Italia. Es un Obergruppenführer, Karl Wolff. Es un general de las Waffen-SS y en ese momento está luchando entre dos necesidades. Wolff es un nazi leal, fanático de Hitler, respeta sus órdenes por encima de todo lo demás. Pero Wolff también es un hombre extremadamente pragmático. Ya entendió en el otoño de 1944 entre la guerra y la pérdida, con el Ejército Rojo del Este, que empuja cada vez más y hace capitular uno tras otro, incluso a los regímenes colaboracionistas del Este, con los americanos desembarcados en Francia. ¿Hay poco que esperar? Entonces, Wolff intuye la necesidad de dialogar con los americanos para encontrar una salida para él, que de hecho obtendrá la falta de imputación en el juicio de Nuremberg, y una salida para sus hombres, que están atrapados entre los angloamericanos al sur de la línea gótica, las órdenes de Hitler de resistir a toda costa y la aterradora guerra partisana. Wolff entiende que es necesario, poco a poco, llegar a un acuerdo. Y esas conversaciones, iniciadas precisamente a finales del otoño de 1944, continuarán durante todo el invierno, hasta llegar a abril de 1945, cuando el CLNI es informado por los americanos de estas conversaciones y aprovecha la oportunidad. Abril de 1945 es el momento del colapso definitivo de la Alemania nazi. Los americanos entran en Alemania cruzando el Rin. Al este, los soviéticos superan la línea defensiva Oder-Vistula y llegan a la vista de Berlín. ¿Y al sur? Y al sur está esta situación cristalizada desde el invierno, pero con los anglosajones cada vez más presionantes, ya listos para superar con ímpetu los Apeninos y descender sobre la llanura padana. Wolff comienza a recibir emisarios, incluso del propio Comité de Liberación Nacional, Amnistía Internacional. Entiende que ya no puede evadir más. Si Hitler le ha ordenado resistir a toda costa, él mismo sabe que eso no es posible. No es posible, especialmente porque los partisanos, el Comité de Liberación Nacional Amnistía Internacional, le informan de la inminencia de una gran ofensiva partisana no aliada y ante el riesgo de una guerrilla en las calles, continua e indiscriminada. Wolff entiende que la guerra también está perdida en Italia, por lo que inicia negociaciones. Las negociaciones no son simples y se prolongan de semana en semana. Sin embargo, cuando los aliados ya están cerca, cuando los aliados entran en Bolonia, precedidos por un proclama de radio pronunciado nada menos que por Enzo Biaggi. Sí, el futuro gran periodista. Entonces, Wolff comprende que ahora debe tomar una decisión. Una decisión que mantiene desinformados a Mussolini y a los líderes de la República Social Italiana. Mussolini también se ha dado cuenta que la guerra está perdida. Hace meses que no se muestra en público, desde que dio su último discurso en un teatro de Milán. Un discurso delirante. Un discurso que esencialmente no lleva a nada más que llenar de retórica vacía a la audiencia que lo escucha y a los pocos periódicos que aún se publican en los kioscos. Incluso Mussolini ha entendido que no hay salida. Espera en los alemanes, pero quedará decepcionado. A partir del 13 de abril, 1945, el Comité de Liberación Nacional Alta Italia comienza a inundar las calles con volantes y carteles. Carteles que invitan, ante todo, a las fuerzas fascistas a rendirse. Luego llega otro proclama, el de las directrices de la insurrección nacional. Finalmente, el 19 de abril se convoca a la huelga de los trabajadores del tranvía, con el fin de preparar los dos siguientes movimientos. Después de la caída de Bolonia, después de que Génova se rebela, y con armas en mano reconquista su propia libertad, el 25 de abril, 1945, Sandro Pertini proclama la huelga general en Milán. Ciudadanos, trabajadores, huelga general contra la ocupación alemana, contra la guerra fascista por la salvación de nuestras tierras, nuestras casas, nuestras fábricas. Como en Génova y Turín, pongan a los alemanes frente al dilema de rendirse o perecer. Este lema, rendirse o perecer, se repite como ultimátum por el Comité de Liberación Nacional Alta Italia a las fuerzas nazifascistas. Desde el 19 de abril, 1945, hasta el 25 de abril, 1945. Casi una semana. Los alemanes aumentan diálogos con líderes partisanos. Wolff decidió. Él solo está coordinando la retirada de su gente, lo cual no es sencillo.
porque Otto corre para reunir a las diversas tropas, incluyendo a los auxiliares cosacos que están desplegados en Carnia, en Friuli, hacia el norte. Enviarlos hacia lo que una vez fue Austria, hacia lo que debería ser el Alpenfestung. Pero Wolf desconoce que el Alpenfestung, en realidad, es mera retórica. No existen fortalezas alpinas ni reductos para defender. Solo quedan las charlas de los jerarcas de Hitler. Wolf debe organizar la retirada, por lo que pide tiempo. El tiempo apremia. Bolonia y Génova son liberadas. El 25 de abril, 1945, es la fecha elegida por el Comité de Liberación Nacional Alta Italia para el asalto general. Rendirse o morir es la intimación que debe hacerse a todas las fuerzas nazifascistas, tanto a las alemanas como a las italianas. Tanto a las voluntarias fascistas como a las reclutadas del llamado Ejército Republicano. Republicano, que quede muy claro para todos que quien no se rinda será exterminado. Que quede muy claro para los miembros de las Fuerzas Armadas del llamado Gobierno Fascista Republicano que quien sea atrapado con las armas en la mano será fusilado. Estas son las palabras contenidas en el Proclama de Insurrección General, un proclama que se difunde en todas las ciudades de Italia, en todas las ciudades del norte de Italia, que están ansiosas por liberarse por sí mismas, de no esperar a los angloamericanos. Milán, Turín, Verona, Padua, Venecia, todas se levantan en rebelión, se persigue al presidio alemán, o al fascista calle por calle. Es una guerrilla, sin cuartel. Los fascistas son tomados por sorpresa. No saben cómo reaccionar. Muchos de estos arrojan las armas instintivamente y se rinden. Pocos se reúnen en los centros seguros en los cuarteles o en algunos edificios intentando una resistencia desesperada. Pero uno tras otro, son convencidos y obligados a rendirse. Es la victoria del Comité de Liberación Nacional, Alta Italia. ¿Pero por qué es necesaria? Hagamos un pequeño análisis. En el Comité de Liberación Nacional, Alta Italia, se encuentran prácticamente todos los partidos democráticos que han firmado el Acuerdo de Salerno. Son esos partidos que han reconocido la necesidad de anteponer a cualquier disputa de carácter político y parlamentario la necesidad de liberar al país. Después se enfrentará la siguiente fase, la de la formación de un nuevo Estado, una nueva Italia. Pero primero debemos luchar todos juntos. El deseo de liberar el país antes de que lleguen los aliados proviene de experiencias ya adquiridas en varios campos. Uno exitoso, otro trágico. Ya los hemos visto en nuestro canal. El exitoso, la liberación de París, agosto de 1944. La ciudad se levanta y provoca la reacción de los franceses libres de Gaulle y a su vez de los estadounidenses que intervienen con fuerza y apoyan la insurrección espontánea de los partisanos franceses. El ejemplo negativo es el de Varsovia, también en agosto de 1944. Allí sucede lo contrario. Es una insurrección larga la de Varsovia, pero también es una insurrección dividida, porque el ejército Crajova de Boromorovsky no está apoyado por el ejército Ludova, y mucho peor por los soviéticos. Los polacos racionalistas son dejados solos para luchar contra los alemanes y ser masacrados después de semanas y semanas de desesperados combates. La duda se insinúa como un gusano en las mentes del alto mando del Comité de Liberación Nacional, Amnistía Internacional. ¿Y si los aliados no confiaran? ¿Y si los aliados, después de ese proclama de Alexander, decidieran dejar a los partisanos solos? ¿Y si terminara como Varsovia? También porque ya no estamos hablando de grandes ciudades, sino de una gran parte del país que debe levantarse en armas. Una cosa es liberar un pequeño pueblo, otra cosa es liberar una gran ciudad, y otra cosa aún es liberar toda la llanura padana. Lo que inclina hacia la insurrección general es precisamente la elección de todos los partidos presentes en el C, L, N, I hacia esta insurrección. No habrá distinciones, no habrá tomas de posición independientemente, no habrá invitaciones a existir o a hacerse a un lado. Todos participarán, sin diferencias. Esto es lo que lleva al CLNI a intervenir. La intervención es tan poderosa que determina muchos hechos diferentes e indiferentes. Veamos algunos ejemplos al azar. En Verona, los alemanes, aunque informados por el Comando General del peligro de una insurrección, son tomados tan desprevenidos por el repentino estallido de la revuelta que deciden apresuradamente furia, no solo para la evacuación de la ciudad, sino también para volar los puentes sobre el Adige, convencidos de que los americanos están a pocos pasos de la periferia meridional de la ciudad. No es exactamente así, pero en Turín y Milán, los puestos partidistas tienen un efecto tal que obliga a las tropas alemanas a retirarse casi sin disparar un tiro y a los fascistas a dispersarse.
El mismo Mussolini se ve obligado a huir. Una huida que se detendrá en el lago de Como. Un par de días después, cuando se une a una columna alemana en retirada y disfrazado de manera bastante burda como soldado alemán, será reconocido, separado del resto de la columna y fusilado. Venecia se levanta y logra liberarse por sí misma el 28 de abril, 1945. Otras ciudades ven a las formaciones partisanas en primera línea para desalojar a los fascistas casa por casa. Por supuesto, no se pueden contar los episodios de venganza menor. Está claro, después de 1 año y medio de privaciones, violencias, torturas, hay quienes quieren saldar cuentas. También se cuentan episodios casi incomprensibles en sentido contrario, como la masacre que ocurrió en Merano, a finales de abril, a manos de soldados alemanes contra las población civil y de prisioneros partisanos. A pesar de las órdenes superiores de Karl Wolff de dejarlo estar, en la hermosa ciudad termal, a orillas del Pasirio, se lleva a cabo la última masacre alemana de la Segunda Guerra Mundial en Italia. Un episodio extraño, particular. Un episodio que muestra cómo a veces las cadenas de mando pueden romperse. De esa experiencia del 25 de abril, 1945, nace una Italia distinta. Una Italia que, sin embargo, requerirá bastante tiempo para unificarse y hallar un balance. Se encontrará a través del referéndum del 2 de junio. 1946, un referéndum precedido por una campaña electoral pesada, también condicionada por la elección provocativa de Vittorio Emanuele III de abdicar a favor de su hijo Humberto, el llamado Rey de Mayo. Un camino, un proceso de reconstrucción que será obstaculizado por las cuestiones de la naciente Guerra Fría. Piensen en la cuestión oriental, en Trieste, en su ocupación por las tropas titinas, luego la gestión neozelandesa e inglesa, el drama de la frontera oriental y todo lo que conlleva. Hablamos de ello en un video reciente. Se necesitará mucho tiempo para construir una Italia nueva, un tiempo que se extiende hasta 1954, y posteriormente, con los ajustes debidos a los cambios políticos. Pero si Italia se convierte en un Estado nuevo, moderno, auténtico, libre, democrático, se debe a esa elección, a la elección de la insurrección, a la elección de recuperar la libertad, sin esperar que alguien más la otorgue desde arriba, a la elección del 25 de abril, 1945, una fecha que celebramos hoy, en su 80º aniversario como el episodio fundacional de la nueva Italia. Una Italia que supera la fase oscura del fascismo y la fase destructiva de la Segunda Guerra Mundial, recuperando el impulso auténtico del espíritu del Risorgimento, con el espíritu que llevó a los piamonteses, lígure, lombardos, venecianos, toscanos, emilianos, romañolos, romanos, napolitanos, sicilianos, sardos, apulianos, abruzzesi, marchigiani, a luchar todos y a soñar todos con una Italia unida, verdadera, auténtica. Por eso permítanme concluir este video con un deseo. ¡Feliz cumpleaños Italia! Porque si siempre hemos celebrado el 17 de marzo como aniversario de la proclamación del Reino de Italia republicana, con su fisonomía y con esa constitución que nacerá posteriormente, bueno, esa Italia tiene una fecha de nacimiento muy precisa, el 25 de abril, 1945. Y hoy, a esta 80 velas, nosotros dentro de la historia, le deseamos muchos buenos deseos para un futuro que esperamos sea menos problemático y más portador de serenidad y de construcción pacífica, y sobre todo de progreso. Queridas amigas y queridos amigos, bienvenidos de nuevo aquí en Dentro de la Historia. Les insto a solicitar nuestro boletín gratuito, un boletín mensual, que llegará a sus buzones de correo electrónico al inicio de cada mes con muchos contenidos. Nuestros editoriales, nuestras historias exclusivas, nuestras líneas de tiempo mensuales, nuestras propuestas de lectura y visualización, y mucho más. Un servicio exclusivo pensado para ustedes, que nos siguen, y que les permitirá adentrarse aún más en el universo de Dentro de la Historia. Entonces, ¿qué están esperando? Soliciten nuestro boletín de noticias completamente gratuito. Gracias a todos.